fui siempre una niña muy sensible a la naturaleza, a los detalles, muy observadora, también muy ensimismada en la comprensión como de la vida. Cuando inicié el colegio también me apasioné por comprender cómo funcionaban las células, qué era lo que hacían, por qué lo hacían, cómo conformaban los tejidos, cuáles eran las reacciones químicas que se daban en ese tipo de células para que pudieran dar vida. Y todo eso me fue llevando a apasionarme por la investigación, porque todo eso eran cualidades como que en últimas me llevaban a pensar, a disfrutar del conocimiento en sí mismo. Esto me dio la oportunidad de conocer a personas muy enriquecedoras en mi vida, como mi esposo, un intelectual apasionado por la ciencia. Nos llevó a hacer un proyecto de vida alrededor de la academia, donde nuestros sueños eran hacer investigación en Colombia, aportar a la ciencia en Colombia. Eso nos permitió viajar, conocer el mundo. En esa aventura tuvimos nuestro primer hijo. Cuando íbamos a regresar a Colombia, pensábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer en Colombia? Eso me dio el chance y la oportunidad como terreno fértil para poder empezar a trabajar desde cero en lo que es empezar un laboratorio de neurobiología, montar técnicas que no existían en el país y diferentes tipos de unidades que logramos estructurar y que en este momento nos llevan a ser uno de los laboratorios seminales en la neurociencia básica en el país. Mi nombre es Gloria Patricia Cardona Gómez, soy profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Si yo les contara que solamente del 1 al 5% de la razón para desarrollar trastorno cognitivo y demencia se explican por razones genéticas y el otro 95 al 99% tiene que ver con nuestros hábitos de vida y con la comorbilidad que podemos desarrollar con nuestros hábitos, ¿le pondrías atención a esta clase? Vamos a hablar durante este periodo de tiempo cómo funciona el cerebro, cómo está conformado, cómo nuestros hábitos pueden deteriorarlo, cuáles células participan dentro de este tejido cerebral y cómo se van deteriorando progresivamente, pero también vamos a entender cuáles macromoléculas están altamente implicadas en esa capacidad de homeostasis o de balance cerebral o en la alteración que nos va llevando progresivamente al deterioro. Y por lo tanto, el prevenir o no estas enfermedades en un porcentaje tan amplio está en nuestras propias manos. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar del cerebro desde adentro, desde los vasos sanguíneos. Vamos a fluir con la sangre, en la sangre nos vamos a encontrar inicialmente con unas células que envuelven los vasos sanguíneos. Esas células se llaman células endoteliales, que están unidas por unas proteínas llamadas proteínas de adhesión y uniones estrechas que permiten que estén firmemente acopladas una a otra. Si seguimos viajando de la sangre hacia el cerebro, nos encontramos con otro tipo de células llamadas pericitos. Esas células son vasodinámicas, o sea, son las que le van a dar la capacidad de dilatación o de constricción a nuestros vasos sanguíneos, y están ubicadas de manera alterna sobre las células endoteliales, como si fueran un tipo de ladrillo, dándole la propiedad de impermeabilidad al tejido cerebral. O sea, no cualquier tipo de molécula o cualquier tipo de agente puede llegar a ese tejido tan privilegiado.
Una vez pasamos los pericitos, nos encontramos con una envoltura de lámina basal. Esa lámina basal es matriz extracelular compacta que ayuda a mantener la forma de los vasos. Por lo tanto, es esencial para mantener la tubulación o forma tubular de esos vasos. Si seguimos viajando, nos encontramos con los pies de los astrocitos. ¿Qué son los astrocitos? Son unas células estrelladas que cumplen un papel fundamental en el metabolismo, en la energía, en la estructuración y en la forma del cerebro. Esos astrocitos, se decía que Albert Einstein tenía 3 veces más que el resto de los humanos. Estos astrocitos son fundamentales en comunicar entonces esos vasos sanguíneos con las células neuronales, aquellas células que son las más conocidas y que son las responsables del funcionamiento cerebral, como nos lo han explicado. Sin embargo, las neuronas, aunque son privilegiadas, son esenciales dentro de un proceso llamado neurotransmisión, que es el transporte de diferentes tipos de vesículas cargadas de sustancias químicas que van a estimular a otras posteriores llamadas possinapsis, que son moléculas químicas que van a permitir que sintamos, que nos movamos, que tengamos diferentes tipos de conductas. Pues gracias a esas dendritas arborizadas y conectadas entre sí, vamos a tener ese tipo de circuitería y de funcionalidad, pero no lo pueden lograr si no están los astrocitos, y los astrocitos a su vez si no están los pericitos y si no están las células endoteliales. Si se fijan, hay una ubicación estratégica de los astrocitos entre los vasos y las dendritas. De esa manera hay una comunicación interdependiente, bidireccional de todas estas células que mantienen de manera eficiente no solo la energía, sino la capacidad de liberar desechos al torrente sanguíneo como productos metabólicos que no son necesarios. Entonces, hasta allí estamos en el parénquima cerebral, cómo están conformadas nuestras células. Sin embargo, hay otro tipo de células que son muy necesarias y muy interesantes. Bueno, voy a mencionar algunas, no todas, pero están, por ejemplo, la microglía. La microglía es otro tipo de célula pequeña. Esas células son vigilantes, son como las que sensan cómo está el ambiente general, que no hayan agentes tóxicos ni hayan agentes patogénicos que vayan a afectar ese parénquima cerebral. Y están en comunicación directa con los astrocitos. Así que si hay algo que viene del torrente sanguíneo hacia los astrocitos, esos astrocitos van a poder alarmar o a la microglía, que son las defensoras, son como en este caso las representantes del sistema inmune en el tejido cerebral, y poder también alarmar o no a las neuronas para su protección. Si nosotros empezamos a analizar cómo nuestro estilo de vida puede afectar toda esa estructuración tisular de la cual les acabé de hablar, entonces pensemos en lo siguiente: el sedentarismo. El sedentarismo es estar muchas horas sentado a lo largo del día, pero no solamente un día, sino semanas, años, que van llevando a que los vasos más pequeños de nuestro cerebro puedan colapsar. Y nuestro cerebro está formado por arterias, arteriolas y microvasculatura. Por lo tanto, los primeros que van a colapsar son los más pequeños que están en el interior del cerebro, que son los encargados de llevar oxígeno y nutrientes a esos territorios en los cuales se está comandando funciones tan esenciales como respirar, como pensar, emocionarnos e incluso almacenar nuestra información cognitiva en circuito y en conexión con otras regiones cerebrales que se encargan de manera mucho más especializada de esta función de almacenamiento de aprendizaje y memoria. Esos vasos sanguíneos, al colapsarse, van a quitar o van a evitar que llegue el oxígeno y nutrientes entonces a esas neuronas que están dependientes de ese metabolismo energético y de oxigenación, llevando entonces a que las neuronas empiecen a retraerse, a despolimerizarse, tanto las protrusiones más pequeñas que están en la superficie como si fueran hojas de un árbol, empiezan a retraerse. Esas protrusiones se llaman espinas dendríticas, que son las que aumentan el área de contacto entre una neurona y otra.
Pero si no tenemos un adecuado abastecimiento de oxígeno y nutrientes, pues entonces estas diferentes estructuras se van a empezar a retraer, a colapsar. Otro punto importante, ya vamos a continuar viendo cómo cada tipo celular se afecta. Otro tipo de hábito que no nos ayuda, además del sedentarismo que acabé de explicar, también es la alta ingesta calórica. La alta ingesta calórica hace que no solamente se aumente la cantidad de fuente energética, sino que si las células no saben cómo usarla porque está en exceso, va a empezar a acumularla. Entonces no solamente esa acumulación la vamos a ver en que estamos más gorditos y pesamos más o estamos más lentos, sino que a su vez esto está afectando la composición de esos diferentes tipos de células y estructuras que deben fluir y deben comunicarse para poder que la neurotransmisión o los mensajes químicos fluyan a lo largo de los circuitos y puedan ejercer estos diferentes tipos de funciones motoras, sensitivas, cognitivas, emocionales. Entonces, vamos con el sedentarismo, la alta ingesta calórica. Otro factor que lleva a que nuestro cerebro disminuya su actividad es estar solos, es estar aislados, no tener relaciones interpersonales sanas y desde luego la falta de actividad física, porque la falta de actividad física no solamente que estemos en pie y caminemos, sino que haya una demanda importante de ejercitarnos, trotar, caminar, relacionarnos, va a ayudar a que todos los factores químicos de nuestro cuerpo fluyan adecuadamente y activen las diferentes circuiterías que se encargan de mantener no solamente el abastecimiento energético de neurotransmisores que van a hacer sus diferentes funciones de las cuales hemos hablado, sino también que van a permitir que haya una adecuada liberación de desechos hacia el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Regresemos entonces a las células. Estábamos hablando que las células, entonces, cada una de ellas se va a poder afectar siempre y cuando haya falta de oxígeno, falta de nutrientes, inactividad, o sea, disminución en la producción de neurotransmisores y su comunicación neurona a neurona. Entonces, hace que llegue un momento en que haya más depósitos, más acumulación, de aquellos agentes que en su momento eran necesarios, pero que no se están gastando al ritmo necesario para que las células puedan eliminar los desechos al torrente sanguíneo y empiezan a acumularse dentro del tejido. ¿Eso qué hace? Eso hace que entonces las espinas dendríticas se empiecen a retraer, como lo mencionábamos ahora, todo lo que es el esqueleto de microtúbulos de las neuronas empiezan a despolimerizarse. Por lo tanto, se empiezan a acumular en el citoplasma de las células y estando allí, las células, las neuronas, van a perder su arborización, su extensión de dendritas y su extensión axonal. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre porque ya el astrocito, que era el que proveía varios elementos con el cual funcionaba la neurona, se hipertrofió, o sea, aumentó de tamaño. Tuvo que lanzar respuestas y señales de alarma hacia la microglía, que es la que se encarga de la respuesta inflamatoria, y a su vez reaccionó de esta manera por los tipos de agentes o nutrientes o sustancias que estaban llegando por el torrente sanguíneo hasta los astrocitos. Toda esta situación de desbalance llevaron a que la neurona se desconectara de las células vecinas y por lo tanto estas funciones que nos acompañan el día a día, poder dormir, podernos despertar, poder tener hambre o saciedad, el poder tener actividad física e intelectual y emocional se empiezan a deteriorar. Y cuando eso ocurre, ya es muy difícil de disminuir o de bloquear la progresión de ese deterioro. Por lo tanto, vamos a tratar de entender ahora cómo los diferentes constituyentes de las células tienen como armazón unas macromoléculas llamadas lípidos, que aunque no han sido las macromoléculas más protagónicas, en este momento se han convertido en un blanco de estudio muy importante para la comprensión del cerebro, de cómo funciona, cómo se conecta, pero también cómo se enferma y cómo podemos prevenirlo. Entonces, estando de nuevo en las células, es decir, en las células endoteliales, en los astrocitos, la microglía y las neuronas, cada una de ellas en su papel
va a tener dentro de su cuerpo celular, va a tener organelas. Organelas llamadas mitocondria, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, que está formado por membranas. La membrana celular también hace parte de ese componente membranoso rico en lípidos, rico en colesterol, en esfingolípidos, en glicerofosfolípidos. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Vamos a enfocarnos en estas moléculas llamadas glicerofosfolípidos. Esas moléculas están formadas por una cabeza polar, que puede ser fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, y a su vez a ellas están ancladas unas cadenas carbonadas, o sea, de determinado número de carbonos, y puentes de hidrógeno que pueden ser sencillos o pueden ser dobles. Esa estructuración doble le va a dar una fluidez a la membrana. Las membranas, entonces, de la membrana celular de cada tipo celular que le mencioné, o de las organelas, debe ser parcialmente fluida. No debe ser ni muy rígida, ni debe ser totalmente fluida. ¿Por qué? Porque bajo esas estructuras se deben soportar, por ejemplo, en la membrana celular, receptores, canales que van a mantener la señalización de esos neurotransmisores que vienen de la neurona presináptica, que es la que está antes de la que sigue, que se llama postsináptica, y la temporalidad, la transitoriedad con la que se mantienen esos receptores en esas balsas o estructuras lipídicas, pero de manera temporal van a permitir que esa célula se comunique, que esa célula pueda generar neurotransmisión. Sin embargo, si esos lípidos de los cuales les acabé de hablar, que son fosfolípidos, empiezan a enriquecerse gracias al tipo de estilo de vida, o sea, sedentarismo, alta ingesta calórica, acumulación de grasas, las estructuras que conforman esas organelas van a empezarse a enriquecer de colesterol y de ácidos grasos con solo enlaces sencillos saturados que le van a dar una mayor rigidez a esas estructuras membranosas. Esa rigidez no va a permitir que los receptores y los canales que están funcionando adecuadamente para todo ese tipo de funciones neurológicas de las cuales hemos hablado puedan hacerlo temporalmente, sino que se quedan allí secuestradas por la rigidez de la membrana. Entonces, también eso tiene repercusión sobre otro tipo de procesos celulares que utiliza la célula no solamente para generar una vida media de sus diferentes componentes o macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y desde luego los mismos lípidos que tienen un periodo de vida, luego los degradan para utilizar esos monómeros o componentes primarios como fuente de energía dentro de una serie de reacciones químicas llamadas el ciclo de Krebs, que va a ayudar a la producción de ATP, que es una molécula que es la moneda energética con la cual funciona la célula y que principalmente se produce en la mitocondria. ¿Por qué me quiero centrar allí? Porque sí, la mitocondria que tiene doble membrana, ¿cierto? Tiene una membrana externa y una membrana interna con crestas y a partir de allí se forma el ATP. Pero nosotros estamos teniendo estructuras muy rígidas, sobrecargadas de señal, van a ayudar a que ese metabolismo mitocondrial empiece a afectarse y por lo tanto entonces la capacidad de cortar o degradar se empiece a ser menos efectiva. Otro punto importante es que las organelas encargadas de la degradación y por lo tanto de la vida media de esas macromoléculas que les mencioné empiezan a fallar. ¿Por qué? Porque ellas dependen, en el caso por ejemplo de los autofagosomas, dependen de la conformación de una doble membrana, de uno de esos fosfolípidos que les acabé de mencionar. Esa doble membrana es por ejemplo la fosfatidiletanolamina. Se las menciono porque es importante dentro de la curvatura que tiene el autofagosoma. Esa curvatura va a ayudar a envolver organelas viejas, proteínas agregadas, proteínas que deben ser degradadas o que están en exceso de acuerdo a nuestro metabolismo en el balance de ingesta y gasto energético. Si no hacemos un adecuado gasto energético, entonces esas proteínas no van a necesitar, no va a haber una demanda de monómeros
o de materia prima para que esa maquinaria siga funcionando tanto en la producción energética como en la tasa de degradación, y van a tender a acumularse. Como nosotros estamos generando un tipo de estilo de vida sedentaria, entonces los autofagosomas van a quedar poco eficientes en términos de esa capacidad de entregar y fusionarse con otro tipo de estructuras llamados lisosomas, que son las que tienen enzimas en su interior que se llaman hidrolasas, que son capaces de degradar esas macromoléculas y convertirlas en productos más pequeños para que sean aprovechados o reciclados por la célula. Entonces, retomemos, si tenemos los fosfolípidos como unos elementos lipídicos esenciales en la fluidez de la membrana, y estos son necesarios en la curvatura y formas de las células para hacer efectiva su función, en la capacidad de degradación o en la capacidad de eliminación de desechos al ambiente extracelular y a su vez luego a la periferia o al torrente sanguíneo. Pero si el sedentarismo, la alta ingesta calórica cambian la composición metabólica energética de nuestras células, se van a empezar a poner rígidas y poco eficientes en esa capacidad de entrega y degradación, por lo tanto un déficit y una falta de balance entre la ingesta y el gasto energético, generando entonces acumulación, poca eficiencia en la degradación, y eso lleva a que sustancias que inicialmente eran necesarias para el funcionamiento celular de cada tipo celular de los que le he mencionado en el tejido cerebral, se conviertan entonces más bien en agregados que van a convertirse en tóxicos para cada tipo celular, llevando a los astrocitos a su hipertrofia, a su alarma de proinflamatoria, y luego van a llevar a la neurona entonces a ese proceso de retracción del que les mencioné inicialmente. Es importante entonces aclarar que nosotros en el laboratorio tenemos diferentes tipos de evidencias científicas que nos han llevado a apoyar este tipo de comprensión y de interpretación de cómo las macromoléculas o cómo el estilo de vida afecta a esos procesos celulares, y por lo tanto llevan a que haya homeostasis y por lo tanto un adecuado desarrollo, crecimiento y envejecimiento, o que empecemos desde muy temprana edad a tener alteraciones que nos llevan primero a desarrollar comorbilidades como la diabetes, por ejemplo, o la hipertensión, ¿cierto? Y eso todo empieza a afectar cómo funciona adecuadamente nuestros tejidos, que a lo largo de la vida y en la etapa del envejecimiento se acentúa ese deterioro y empiezan entonces a romper lo que habíamos hablado inicialmente de esas proteínas de adhesión y uniones estrechas, y por lo tanto empiezan a elastecer esas células, a activar entonces toda la maquinaria que va a llevar al deterioro del circuito, a la pérdida de la función cognitiva, motora, emocional, de manera progresiva, y hacer un envejecimiento insano. Nosotros hemos encontrado que cuando estudiamos, el grupo de neurociencias de Antioquia tiene un banco de cerebros. El banco de cerebros, a partir del consentimiento informado de los familiares de los donantes, una vez fallecen, estos tejidos son estudiados por diferentes investigadores desde el área de la neuroquímica o desde el área de la neuroanatomía y la histopatología, y nosotros desde la neurobiología y la conectividad cerebral. Entonces hemos comparado cómo se afectan los fosfolípidos de cerebros sanos respecto a cerebros que provienen de personas que han tenido tanto Alzheimer genético, que es porque una proteína, o sea un gen, y luego una proteína de alguno de estos puntos de la maquinaria bioquímica y celular que les acabé de comentar, pueden estar fallando desde la gestación misma, pero también comparado con cerebros de personas que tuvieron Alzheimer esporádico, gracias a algún tipo es una enfermedad idiopática, o sea que no se conoce exactamente por cuál razón, pero que factores ambientales o factores metabólicos como de las dislipidemias, la diabetes en general,
llevaron a que hubiera un deterioro progresivo y tuvieron un envejecimiento insano, llevaron a que pudieran desarrollar enfermedad de Alzheimer esporádico. Cuando nosotros comparamos entonces cerebros sanos, cerebros provenientes de pacientes con mutación genética y cerebros de personas que tuvieron enfermedad de Alzheimer esporádico, encontramos que los fosfolípidos de los que nosotros hemos estado comentando previamente dentro de la funcionalidad celular están alterados. Desde luego la mayoría de ellos están disminuidos, como lo que también hemos encontrado en nuestra investigación, la fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilserina, fosfatidilinositol y ácido fosfatídico. Sin embargo, eso es común tanto en la enfermedad de Alzheimer familiar como en la enfermedad de Alzheimer esporádico, que tienen orígenes muy diferentes de demencia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos qué pasa con algunos de estos elementos que les mencionaba inicialmente de fosfatidiletoanolamina, encontramos que la fosfatidiletoanolamina ceramida, que es un componente esencial de la mitocondria, que es la organela encargada de la fuente energética de la célula, está incrementada en los cerebros que provenían de pacientes con Alzheimer esporádico. Eso nos habla de que hubo estrés celular, que hubo estrés oxidativo y que es algo relacionado altamente con el procesamiento energético. Entonces, esto lo publicamos en Journal of Alzheimer's Disease y después quisimos entender, bueno, si los vasos sanguíneos son tan esenciales en el desarrollo, o sea, tanto en la funcionalidad como en la patología de la demencia, entonces vamos a comparar en este otro estudio cómo son los cerebros de enfermedad de Alzheimer esporádico en comparación de una enfermedad, una demencia también, pero cuyo origen proviene de una mutación que afecta inicialmente a los pericitos y a las células musculares lisas, que son los que dan la vasodinamia a todo lo que es la irrigación de los vasos sanguíneos. Entonces, curiosamente nos encontramos, y esto es algo muy interesante y novedoso, es que hay un común denominador entre la enfermedad de Alzheimer esporádico y la alteración de los vasos sanguíneos, en tres elementos que juegan un balance tripartita, que es la fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina. ¿Por qué? Porque la fosfatidiletoanolamina es fundamental, por ejemplo, en el flujo axonal, que es por donde viajan los diferentes neurotransmisores. La fosfatidilserina es esencial en la producción de neurotransmisores y la fosfatidilcolina también, pero resulta que además estos diferentes elementos que se interconvierten entre ellos pueden llegar, dependiendo de la constitución de los ácidos grasos, a ser elementos disparadores de inflamación. Por lo tanto, en estos dos tipos de enfermedad, en los cerebros, encontramos que hay microgliosis, o sea, la glía de las que le hablé inicialmente, la microglía, los astrocitos, astrogliosis, está aumentado, incrementado, proliferado, aumentado su tamaño, y eso lo que nos da luces es de que están exponiendo señales químicas proinflamatorias para reclutar otros elementos de la periferia del torrente sanguíneo que ayudan a, en este caso, limpiar las células que han muerto y se han desconectado y por lo tanto se han llevado trozos de cerebro que cumplían funciones como la memoria, como caminar o, por ejemplo, cómo sentir, emocionarnos. Y por eso se refleja en el individuo que ha tenido este tipo de deterioro la pérdida de esa memoria de quiénes son mis familiares más cercanos e incluso de reconocerse a ellos mismos al espejo. Entonces, si nos damos cuenta, estas moléculas que hacen parte de estructuras que están dentro de las células y a su vez conforman una parte esencial en cómo cada tipo celular juega dentro del parénquima cerebral, tienen un común denominador de deterioro. Esto lo publicamos en una revista llamada Bioquímica Biofísica Acta en Molecular Basis of Disease en el 2020. Interesantemente, cuando nosotros empezamos a estudiar, bueno, ¿y cuáles son los responsables de
que hayan diferentes factores convergentes en demencias de diferente origen, tanto de origen genético como de origen esporádico, como el que les he explicado. Y nos encontramos que hay unas enzimas que se encargan de la formación de estos puentes dobles que le dan fluidez a las membranas o que evitan esa fluidez y lo hacen rígido. Nos encontramos con una enzima que está aumentada en todos los tipos de demencias que estudiamos: CADASIL, demencia mixta, enfermedad de Alzheimer esporádico y enfermedad de Alzheimer familiar. Esta es una publicación que está sometida en este momento. Y encontramos que la desaturasa 1, que es una enzima que se encarga de, como su mismo nombre lo indica, de incluir una saturación, es la base o la semilla para que hayan poliinsaturaciones. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque las poliinsaturaciones, así como le van a dar mayor fluidez, o sea, mayor número de enlaces dobles, le van a dar fluidez a las membranas que son necesarias en las neuronas para poderse conectar y formar circuitos, también un exceso de ello puede dar lugar a que se forme un derivado metabólico llamado ácido araquidónico. ¿Por qué nos vamos a centrar un momento ahí? Porque el ácido araquidónico tiene 20 carbonos y 4 insaturaciones y es un ácido graso que, cuando es cortado por una enzima llamada fosfolipasa A2 citoplasmática, esa molécula es capaz de activar cascada abajo otras proteínas dentro de las reacciones químicas que se dan en el interior de la célula. Es capaz de activar respuestas proinflamatorias, como la ciclooxigenasa 2, por ejemplo, los leucotrienos, ¿sí?, las prostaglandinas, que van a dar lugar a que las células endoteliales entonces se vasoconstriñan, se rompan o se pierdan esas uniones adherentes que le daban impermeabilidad al parénquima cerebral y por lo tanto tengamos extravasación, en este caso es llegada de macrófagos de la periferia para ayudar a limpiar detritos celulares en el tejido cerebral. Cuando estamos en esa fase es muy difícil recuperar el cerebro y las funciones neurológicas que son, digamos, las responsables de nuestra homeostasis y funcionalidad normal de ese sistema nervioso. Entonces, ¿qué vamos a tratar de entender en este momento? Cuando nosotros silenciamos en un modelo animal algunas de esas enzimas, nos dimos cuenta en un modelo, obviamente con condiciones éticas de experimentación animal, bajo un comité de supervisión, nos encontramos que los animales triple transgénicos que tienen 3 mutaciones y son modelo de la enfermedad de Alzheimer porque tienen acumulaciones de proteínas tóxicas dentro del cerebro, porque además pierden su memoria de aprendizaje en pruebas específicas llamado laberinto acuático de Morris, que evalúa la memoria espacial, y se deteriora esa memoria. Entonces nos dimos cuenta que cuando por terapia génica silenciábamos esos genes, los animales mejoraban su desempeño, se disminuía la respuesta proinflamatoria y por lo tanto eran capaces de recordar los laberintos que ellos habían aprendido inicialmente. Entonces, si vamos a concluir y vamos a cerrar como las ideas principales de lo que les he contado hoy, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos inicialmente un tejido cerebral formado por unas células fantásticas que ayudan a que tengamos un balance entre la ingesta y el gasto energético. Pero nosotros con nuestros hábitos podemos alterar ese balance fisiológico homeostático en equilibrio. Si nosotros lo alteramos, entonces vamos a desencadenar progresivamente una serie de reacciones que van a llevar al deterioro de ese parénquima cerebral. Por lo tanto, nosotros como investigadores podemos estudiar biomarcadores en sangre, podemos estudiar terapias que nos ayudan a prevenir como una primera etapa o una segunda ya en una fase muy tardía. ¿Cómo nosotros podemos evitar ese deterioro progresivo? Sin embargo, en manos de todos nosotros está que la prevención es cuidarnos, saber cómo nos alimentamos, con quién tratamos, cómo nos cuidamos emocional, sensorial, cognitivamente, cómo mantenemos nuestra actividad física, que va a ayudar a que nuestro propio cuerpo, nuestras células, en particular también nuestro cerebro, que comanda el resto de funciones del organismo, puedan mantenerse
aptos a lo largo de la vida e incluso aún en el envejecimiento. O sea que la prevención de la demencia, del trastorno cognitivo, del deterioro neurodegenerativo está en nuestra calidad de vida y en ser felices. Muchas gracias.